우리 장혜림의 바이올린이 모처럼 듣는 것 같습니다. 감사합니다. 이제 성가대 하나님 찬양이 있겠습니다.
Muchas gracias. Vamos a cantar el himno, vamos a leer la Biblia. 요한복음 제2장입니다. San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, desde el versículo 1 vamos a leer. 사흘 되던 날에 갈릴리 가나에 혼인이 있어. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta el versículo 11 hemos leído. Nosotros, lo que es la vida de creencia, parece algo muy simple, pero conociendo simplemente algunas cosas no es que se va formando la vida de creencia. Si lo expresamos de otra manera, la Biblia, puramente aunque es la palabra de Dios, conociendo solamente algunas partes, ya que no puede llevar bien la vida de creencia en varios puntos, en varios aspectos, cuando vamos pensando y juntamente vamos formando y formar una casa, entonces la vida de creencia será bendita, será muy bella. Yo en una ocasión recibí una llamada y que era encargado de la cárcel de Suwon. En aquel entonces yo estaba realizando una transmisión en el canal Kukdong. Me dijo, pastor, yo oí su programa. Me dijo, hoy yo a un criminal de la cárcel me había dado la carta, y cuando miré aquella carta de la misión Buenas Nuevas, lo había enviado y será muy bueno que usted se encuentre con él. Entonces yo fui a la cárcel de Suwon, me encontré con el encargado responsable. Él con súplica me dijo que venga a la cárcel de Suwon y desde las 1, ahora que prediqué la palabra allí a los prisioneros, varios años fui a la cárcel Suwon a predicar la palabra. Al comienzo yo iba para predicar únicamente la palabra, uno a uno, cuando me encontraba y cuando compartía. Las personas que estaban dentro de la cárcel comúnmente eran distintos a nosotros. No sé cómo es que tienen ese pensamiento, bien, no sé, pero ellos, cometiendo pecado, habiendo entrado a la cárcel, después de haber entrado, ¿cómo yo fui atrapado? Por ejemplo, sí, yo dejé mis huellas digitales, por eso me atraparon. Entonces, yo hice mal. Si me hubiese puesto los guantes, no me iban ahora a atrapar. Y los que salen de la prisión, ellos quieren robar poniéndose guantes y creen que no le van a atrapar, está lleno de aquellos corazones. Por eso, señores, saliendo de la cárcel, vuelven a entrar, realizando aquello. En esta ocasión no seré atrapado. Hay gente que dice eso. Yo conozco a un joven. Este joven, su mentalidad, solamente él se dirige en un ángulo nada más.
Yo hace poco seriamente le hablé y le dije, ¿tú compraste? Sí, la lotería, ¿verdad? Sí, compré. Ese joven, creo que billones habrá gastado por la lotería. Le dije que no compre. Pastor, voy a ganar en una ocasión y ya. Sí, apenas gana. Sí, $5 o gana $50 y sintiendo la atracción en ello. Compra, pero la lotería, pero en miles de ocasiones. Yo le digo a veces algo y seriamente le hablo. Para este joven, comprando esta lotería, se imagina que va a ganar, pero una cantidad millonaria y toda la expectativa lo tiene ahí. Entonces, hacia otro lado no puede ver, gasta su dinero solamente para la lotería. Esta ocasión voy a ganar, esta ocasión voy a ganar. Y solamente por la expectativa de aquel corazón, está perdiendo mucho dinero. Y tanta pena yo siento en mi corazón. La persona con quien me encontré en la cárcel, luego recibiendo la salvación, había testificado, yo cuando salga de la cárcel, realmente yo quería salir realmente en el periódico de manera brillante. Hay muchos que se desvían a un lado. Señores, nosotros, más todavía en este mundo, en la actualidad, Sócrates, ese filósofo, la inteligencia que conoce, dice que no llega ni a la inteligencia de los años de tercer año de secundaria, el conocimiento que Sócrates tenía. Hay tanto conocimiento, ese espacio del pensamiento es tan grande, sea quien fuera, nadie puede conocer todo aquello. Por lo cual, cuando el conocimiento solamente se inclina a un lado, aquella persona, aparte de eso, para nada no conoce otro lado. Señores, yo considero precioso la Biblia porque cuando leo la Biblia, nuestro corazón se dirige a un ángulo y la Biblia nos va explicando aquello y no podemos y nos va ahora guiando para que no podamos inclinarnos a un lado nada más. En San Juan 2, en las bodas de Caná Galilea, cómo hace vino del agua. Esta palabra tan maravillosa hemos leído dentro de la Biblia. San Mateo, Marcos, Lucas, San Juan. En estos 4 libros, entre las cosas que aparecen al inicio, en San Mateo, en el inicio, José, después de que se casa con María, entiende que María se embaraza. En el corazón de José, un conflicto, una angustia, un tormento, él siente y se determina un día. El corazón de la mujer es algo por lo que no puedo confiar. Yo pensé que María sería la única que no era así, pero ¿cómo es posible que María pudo actuar así? De tal manera, cara dura, ella dice que es limpia. Es posible. Y, no quiero ni mirarla. Y, fui engañada por María y siento tanta rabia, tanto enojo. De tal manera, José se había determinado en su corazón en dejar a María. Ahora, ya María no está en mi corazón. Debo borrar a María. Todo recuerdo que tengo con María debo de borrarlo. No debo pensar en María, no debo hablar con María, no debo recordar a María. Estaba en esa etapa y se aparece el ángel de Dios y le dice, no temas traer a tu esposa María. Ella concibió mediante el Espíritu Santo, tendrá un hijo y dirá su nombre Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. José a María, cuando se determinó en cortar su relación con María, cuando la palabra de Dios, la palabra del ángel había oído, dentro de sí, aquel corazón que tenía por entero lo desechó y había traído a María.
Y en San Mateo, en la parte de inicio, cuando nace Jesucristo, la parte más importante, ese corazón que José tenía, esa determinación era difícil de desecharlo, pero desechando aquel corazón, delante de Jesucristo había venido. Y así, mediante la gracia de Dios, nace Jesucristo y podía realizar aquellas cosas maravillosas. La Biblia, todo empieza de tal manera. En San Marcos también estaba Jairo, el jefe de la sinagoga, y murió su hija. Sin lugar a dudas murió, también dejó de respirar y el cadáver ya iba enfriándose. Pero Jesucristo dice, no murió, está durmiendo ella. Ante su vista murió, pero Jesucristo dice que está durmiendo. Lo que ve, lo que siente, lo que experimentó hasta ahora, es cierto que ella murió. Ya no tiene pulso, ya no respira ella, ya está fría ella. Pero, ¿me dice que duerme? ¿Me dice que duerme? Señores, esta Biblia, cuando empieza al inicio, aquello nos va enseñando a nosotros. La gente dice, yo exactamente vi esto es correcto, esto no tiene duda alguna, esto es una realidad. Y aquello que nosotros experimentamos, Jesucristo lo derrumba. Y cuando ellos derrumban a Jesucristo y muestran otra teoría, ¿es seguir su pensamiento o es seguir la palabra de Jesucristo? Y todo depende de ello. Yo en esta ocasión, en Rusia, acerca de la mujer samaritana, durante 4 días he compartido día y noche. Yo, cuando miraba a la mujer samaritana, me había conmovido en gran manera. El Señor Jesucristo a la mujer samaritana había dicho, el que tomare de esta agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le di no tendrá sed, será agua que salga para vida eterna. ¿Cómo que hay tal agua? No, era la palabra de Jesucristo. Luego la mujer samaritana recibió la salvación. Y cuando, vemos resultados, no es así. Pero si Jesucristo me hablase así, ay, Jesucristo, creo que eso es absurdo. ¿Cómo que va a haber agua en el que no tengamos sed? Ay, tenemos que ir al baño. ¿Cómo no vamos a tener sed? ¿Es posible? Yo creo que hablaría de tal manera. Pero la mujer samaritana, cuando había oído tal palabra, la experiencia que tenía, el argumento, el pensamiento, todo lo había desechado y realmente, cuando en su corazón no encajaba, aceptando tal palabra de Jesucristo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed y para que no busque quien busca de agua. Yo, esta mujer samaritana y el enfermo 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Esta palabra en San Lucas, Jesucristo, cuando se encuentra con Pedro en el mar de Galilea y boga mar adentro, cuando le dice aquello, Pedro le dice, he trabajado toda la noche, pero apoyado en la palabra de tal manera. En la experiencia de Pedro no encaja y había tirado, no había agua y no había pez, pero en la palabra de Jesucristo, conforme a ello, tira la red en lo profundo. Cuando vemos en la Biblia, hasta ahora, toda la vida, nosotros habiendo vivido lo que hemos experimentado, todo aquello dentro de nosotros, dentro del criterio que Satanás nos introdujo de ello proviene. Si realmente vamos conforme a ese pensamiento, realmente seremos destruidos. Parece bueno, pero no podemos menos que cometer la maldad. Vamos al infierno conforme a ese pensamiento. Por lo cual, nuestro pensamiento en sí originalmente está errado y esa realidad debemos exactamente creerlo. Los hermanos y hermanas, por más que yo hable, abriendo la Biblia, cuando encaja en su corazón y cuando lo entienden y lo asemejan, sí, pastor, es así, sí. Sin embargo, aunque es la palabra de la Biblia, aunque es la palabra del siervo, no encaja en su corazón y cuando no lo llega a comprender,
en su corazón, es tan difícil para él desechar el pensamiento, por lo cual dentro de nuestra iglesia se encuentran los miembros, se encuentran los evangelistas, hasta cierto punto. Es un punto en el que los evangelistas están más adelantados en la fe. Cuando hablamos con ellos, ellos llegan a entender que su pensamiento está errado, lo entienden, lo comprenden, pero en realidad casi no hay gente que deseche su corazón. Algunos, después de que pasa 10 años, después de 20 años, allí recién desechan su pensamiento, desechan su corazón, y hay ocasiones que ocurre aquello. Por eso, señores, Dios a nosotros, cuando leemos la Biblia, ahora, Satanás, para engañarnos, ¿qué es lo que él hace? Dentro del hombre no hay bueno, solamente hay la maldad, solamente hay engaño, es más perverso que todas las otras cosas, es tan sucio. Y estos sermones en otras iglesias casi no predican. En otras iglesias dicen: vivan de manera buena, hagan cosas buenas, ustedes presten servicio, sacrifíquense por el otro. Sin embargo, señores, en la Biblia que nosotros vemos, dentro de las personas en sí no hay lo bueno, solamente hay maldad, solamente hay lo sucio, por lo cual la gente no puede hacer lo bueno, tampoco pueden confiar en sí, y la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, cuando llega a eso, confiando en el corazón, las personas deben ser personas guiadas por Dios, y la Biblia está diciendo aquello. Pero, señores, en San Juan 2, nosotros aquí, dentro de esto, ¿qué es lo que va compartiendo Jesucristo? En las bodas de Caná de Galilea, Jesucristo se había ido y había faltado el vino. Pero la madre de Jesucristo, María, le dice: no tienen vino. Y Jesucristo le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando vemos nosotros el vino, ¿qué tiene que ver con la hora? Bueno, parece que no tiene relación alguna. Jesucristo dice que no ha venido su hora, pero María había entendido aquello. ¿Qué quería decir aquello? Y le dice: ese momento en el que esas personas que puedan seguir la palabra de Jesucristo tal como les diga, que no están allí. Entonces María va a los siervos y le dice: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. María le dice a los siervos: sí, haced todo lo que os dijere, sea lo que fuera. Bueno, está bien, así lo haremos. Por lo cual el Señor Jesucristo a los siervos le dice: ahora ponen el agua en las tinajas y ahora llevad al maestresala. En el corazón de los siervos: esto es absurdo, esto es absurdo. Bueno, así va empezando. En esta mañana, ustedes que han venido delante de Dios mediante la sangre de Jesucristo, ustedes que han obtenido el perdón del pecado, yo quisiera preguntar a ustedes: señores, ustedes, el pastor Oxopar, cuando predica la palabra, en el corazón de ustedes lo que asemejan, los que está correcto, lo que encaja, sea lo que fuera, todo bueno lo hacen. Pero cuando abrimos la Biblia, lo que dice la Biblia, cuando es distinto al pensamiento de ustedes, y en realidad ustedes ¿pueden seguir aquella palabra? ¿Pueden obedecer aquella palabra? Desechando ese pensamiento que se le brotan, ustedes pueden seguir al Señor. Eso viene a ser porque Satanás es demasiado sabio. Por ejemplo, coeficiente intelectual. El hombre que tiene 150 a una persona que tiene coeficiente intelectual de 90, como si fuera que está de su parte y le engatusa cuanto fuera, lo puede hacer. ¿El diablo será que tendrá 150 de coeficiente? No, 1500. ¿Quién sabe? 15,000 sobrepasa. Y con esa sabiduría, el diablo
hace como que está de parte de ustedes, hace como que les instiga, les hace pensar que ustedes son los mejores y de tal manera, para jugar con ustedes, no hay ningún problema para el diablo, ningún problema para hacer aquello, ningún problema para el diablo. Yo una vez, no se imaginan, casi realmente caigo por el voice phishing. Era las 3 de la tarde, ¿es usted Pastor Oxupar? Por el señor Oxupar, $1,500 en el shopping lote así ha sido usado. Yo estoy aquí, ¿quién hizo aquello? Su esposa, por si acaso. No, mi esposa está al lado. Esto entonces usted debe ahora denunciar a la comisaría. Sí, hágalo, le dije. Y rápidamente la policía me llamó. Yo dije, ¿cómo que son tan ágiles la policía de nuestro país? Yo pensaba únicamente que de mi cuenta salió $1,500. Únicamente en eso pensaba. Por si acaso, ¿usted prestó su cédula de identidad a alguien? Sí. Alguien entonces, con su cédula de identidad, creo que hizo una tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es el banco más cercano? El Banco Kunmin de la estación Nambu. Traiga su tarjeta, su sello y también Entonces yo fui. Cuando estaba poniéndome los calzados, dije, tengo edad, soy torpe, me falta la memoria y sentía mucha inestabilidad. El pastor Song Kim, le llamé cuando estaba el pastor Song Kim. En nuestra iglesia, por si acaso, ¿hay alguien que va al Banco Kunmin? Sí, el hermano no, que me llame por favor a mi hermano. A mí me ocurrió esto, por favor venga al Banco Nambu venga al Banco Kunmin de la estación Nambu. Yo iba, pero sentía inseguridad. Tengo mucha edad, soy muy torpe. Al pastor Kim Song-un, usted, por favor, venga al sector de la estación Nambu. El pastor Kim Song-un dijo, voice phishing, sí, a nuestro pastor, sí, he caído en ello. Dice que el pastor Kim Song-un vino no respetando las señales de tránsito. Hay una comisaría allí. Dije, esto debo preguntar, por lo cual está la comisaría. Yo entré a la comisaría, y el policía me dijo, abuelo, ¿cómo vino usted? Yo vine para preguntar algo a usted. A ver, pregunte, me dijo. Me ocurrió esto, tengo que ir al banco. No, es estafa, no debe ir. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Esa persona me volvió a llamar. ¿Usted llegó al banco? Le dije, no, todavía no llegué al banco. Le pregunté al comisario, ¿usted quiere recibir esta llamada? Hola, ¿quién es usted? ¿Y usted quién es? Le pregunto. Yo soy el policía. Y dice que colgaron el teléfono. Por lo cual, apenas yo salí de ello. En caso que yo ahora tengo edad, soy torpe, me falta la memoria, si no hubiese pensado en ello, si me hubiese directamente ido al banco, aunque realmente siento pena, yo soy viejo ya, no tengo memoria, ya soy una antigüedad, si hablamos así como en el mundo. Aquellos pensamientos, ya para no confiar en mí, el confiar en mí y el no confiar en mí, era grandioso aquello. Yo, acerca del voice phishing, cuando yo escucho gente que es muy inteligente, cuando entra en ello y le engatusan, dice que no puede dejar de caer por más inteligente que sea, porque no conoce bien aquello, porque solamente en ello nada más ha estado. Yo cuando iba de Ghana a Togo fui con el pastor Cho Kyung-won. Cuando pasamos frontera de Togo, vamos a cambiar el dinero. Cuando damos tanta cantidad, ya nos dan tanta cantidad. Y así uno va contando. Eran 96, faltaba 4 billetes. Y cuando le di, otra vez él juntó allí 4 y me daba.
Si fuese yo, bueno, tendría que llevar así, pero otra vez contaba. Porque no es fácil contar 100. Y ahora en esta ocasión faltaba 6. Mi hijo estaba sentado en el asiento de atrás y había visto. El cambista ponía el dinero en el techo y allí mi hijo vio que sacaba el dinero de allí, sacando algunos billetes, y allí otra vez ponía 4 hojas más, 4 billetes. Obviamente faltaba el dinero. Si fuese yo, sin lugar a duda, iba a ser engañado. Pero el pastor Chogyong-won, falta 4 hojas, ponía otros 4 billetes. ¿Pero por qué va a contar si le dio? En ese punto, en esa área, dice que el que trabaja en esa área nadie le puede ganar. Señores, Satanás en esa área. ¿Me entienden? Repitan conmigo, Satanás en esa área. Ustedes ahora repitan hasta allí. Ya no hace falta seguir más. De ninguna manera nosotros podemos ganarla. No podemos alcanzar la sabiduría de Satanás. Ustedes, el que digan yo tengo la razón, yo soy bueno, yo soy muy correcto. Aquellos que piensan de tal manera, casi todos caen allí. Casi todos caen allí. Las personas que están en contra de nuestra iglesia a veces surgen. Ellos se unen a la iglesia pública. ¿Cómo es que trabajan? Ellos, como una novela, van inventando las cosas. Sea quien fuera el que vea aquello, sí, hay una cuestión para estar en contra y esa cuestión lo van formando y de tal manera con ellos van expandiendo. La gente cuando lo oye, cosas que no se pueden realmente oír acerca del pastor Uspar, cosas impactantes. Sin embargo, la gente allí, la gente que confía en sí, es así, lo siente, pero el que no confía en sí, por favor, no puede ser tal cosa realidad. Esto es algo que se debe confirmar. Cuando uno lo va confirmando, pastor, yo oí esto, ¿cómo piensa acerca de esto? Y cuando así con toda firmeza habla, sería muy bueno. Pero si no puede hablar y queda eso en su corazón, cae en prueba, cae en oscuridad, y allá es difícil para aceptar esta palabra. Por lo cual, la gente, ¿cómo es que se dirige el corazón de la gente? Tiene la razón, está en lo correcto, es inteligente. Y la gente que dice que es bueno, discúlpeme, en esta tierra, en la Biblia, no hay ni siquiera un bueno, no hay nadie razonable. Todos son engañosos únicamente. Pero, sea quien fuera, de ninguna manera, no hay nadie que solamente haga lo malo, por más malo que sea. Es difícil de que solamente realice la maldad, por más bueno que sea. Es imposible que haga solamente lo bueno. El que hace lo bueno en unas ocasiones también puede cometer la maldad en unas o 2 ocasiones. El que es malo también en algunas ocasiones puede hacer lo bueno. En aquel momento nuestro corazón, el que busca el bien, queda en una o en 2 ocasiones lo bueno y se olvida de lo que hace de lo malo. Lo que hace lo malo se olvida de lo bueno que hizo, se acuerda de lo malo y entiende la maldad de su corazón. Un día ustedes, en mi caso, yo, antes de recibir la salvación, yo durante días, me angustiaba acerca de mi ser, y cuando yo había visto mi ser hasta ahora, en medio de cómo había visto, nada había salido bien. Pude entender que estaba errado exactamente. Entonces yo, si confío en este pensamiento, yo voy a fracasar. Yo, si sigo este pensamiento, conmigo no se puede. Dios a nosotros hasta tal punto ha guiado mi corazón, por lo cual nos hace cometer el pecado, nos da la ley, por lo cual exactamente Dios con sus ojos para que nos podamos ver.
Dentro de nosotros no hay ni una pizca de cosa buena, solamente hay la maldad. Exactamente cuando uno llega a conocer aquello. Ahora tengo miedo de hacer algo conforme al pensamiento otra vez por si fracase. Engañado por Satanás, este pensamiento me introdujo Satanás. Y eso llegamos a entender. Sin embargo, señores, viniendo a la iglesia del que ha obtenido el perdón del pecado, hay gente que tiene la razón. En San Juan 8, la mujer que ha cometido adulterio, y hay personas que querían apedrear a ella y querían apedrear a la mujer que ha cometido adulterio, y había visto el error de la mujer que cometió adulterio, no tenía ojos de ver su error. El Señor Jesucristo dice: entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero en apedrear a ella. Mediante aquella palabra, por primera vez, su error, cuando lo vio, la mujer que ha cometido adulterio no había sabido ahora lo vergonzoso que era, por eso dejando esa piedra se escaparon. Jesucristo les hizo entender, y si Jesucristo no les resplandece aquello, ellos pensarían que son los mejores y así criticarían, juzgarían a otro y se pondrían en contra de ellos. En nuestra iglesia, entre los evangelistas, entre los que se han corrompido, el primer caso, ¿cuál era? En la primera ocasión terminó el seminario, predica el Evangelio. Otras personas ahora, cuando predican, no reciben la salvación. Cuando él predica, recibe la salvación. Hay manifestación del Evangelio. Entonces dice: yo predico mejor que otros, yo predico el Evangelio mejor que otros, Dios obra en mí, y aquel corazón dentro de sí entra. Entonces, después de aquel momento, el corazón de él se enaltece. Por más que no lea la Biblia, predico bien. Y por más que no ore, voy a predicar bien el Evangelio. Aquellos corazones dentro de sí, cuando se levanta, no es el corazón de apoyarse en Dios. Se enaltece a sí mismo, se erige a sí mismo, y eso en lo alto se erige. Pero cuando llega a una cierta etapa, mediante su ser, para nada hay alguna manifestación, porque Dios no está con él. Yo fui a Rusia y un hermano seriamente se acercó a mí y me pidió comunión, y seriamente me testificaba. Este evangelista, este misionero, el pastor Kim Bong-chol, estando en Tedo, fue a Rusia. Hablaba acerca del pastor Kim Bong-chol. Pastor, el hermano Kim Bong-chol. No sabe ni siquiera una palabra del ruso, pero cuando tiene comunión con la gente es tan absurdo lo que él dice, pero recibe la salvación, le sigue a él. Es así. Hace unos meses, 18 personas han cambiado y han venido a la iglesia. Pastor, yo hablo muy bien el ruso y yo largo tiempo estuve aquí. Ahora yo trabajo también. Pero pastor, ¿cómo es que cuando yo tengo comunión, cuanto más comunión tengo, la gente se aparta? Cuanto más comunión tengo, la gente no se acerca, no recibe la salvación? ¿Por qué es así? Es algo muy simple. La gente un día, ahora cuando vamos predicando, yo, por más que hable, solamente son palabras. ¿Por qué? Porque sin apoyarse en Dios piensa que lo hace muy bien y tiene el corazón de confiar en sí mismo. Por lo cual, señores, cuando Dios ve, por más viles, sucios que somos nosotros, cuando miramos nuestro ser como es, yo de igual manera, por más malo que sí, yo realmente tengo puntos buenos, por más malo que soy, hay puntos honestos, yo predico el Evangelio y hay manifestación, yo he obedecido muy bien a Dios, yo lo hago muy bien. Y aquellos corazones, cuando Satanás lo introduce con miedo, ahora me asusto. ¡Fuera, Satanás! ¿Qué es lo que yo hice bien? Yo no soy un ser que hace muy bien, solamente cometo pecado, hago lo sucio. Dios se ha manifestado en mí y lo hice como si fuera algo mío, porque yo trato de enaltecerme para predicar el Evangelio, por haber predicado el Evangelio, y cuando lo he hecho, Satanás me dice: tú has hecho muy bien, sí, mediante tu ser hay mucha gente que recibe la salvación, ya está la gracia en mi corazón. Cuando lo reconozco desde aquel momento, ya se enaltece mi corazón, y sin apoyarme en Dios, cosa que no es Dios, ahora yo trato de trabajar de por sí, y eso ya no es el problema. Señores, hoy en San Juan capítulo 2,
El Señor Jesucristo a aquellos siervos le dice para que llene, entonces los llenó hasta arriba. Los llenaron hasta arriba y ahora dice, saca ahora y llévalo al maestresala. Señores, si yo fuese siervo, por más yo siervo que sea, tenemos que llevarle el vino. Ahora, ¿cómo voy a llevar esta agua? Puede que me golpee porque le llevo agua. Ciertamente le va a surgir ese pensamiento porque es agua sin lugar a duda. Había dos razones. El primero, porque él era siervo. Todo lo que él hace no tiene capacidad poder para hacer algo conforme a su voluntad. El dueño le ha mandado, por eso lo hace así. Además, María tuvo comunión con ellos. El Señor Jesucristo quiere trabajar, pero dice que todavía no ha llegado su hora, sin oír la palabra de Jesucristo. Ahora le dice, haced todo lo que os dijere. Y aquella palabra en el corazón de los siervos había llegado. Y en el corazón de los siervos, la palabra de Jesucristo, cuando encaja con ellos, sea quien fuera, lo puede hacer muy bien. Pero cuando esto no encaja en su corazón, parece que esto está errado, es distinto, pero tengo que obedecer esta palabra, tengo que obedecer. Viene a ser ese el punto. Cuando la esposa le obedece al marido, gente que encaja con la mujer cuando encaja en su corazón, que no va a poder obedecer. El obedecer cuando no encaja con su corazón, cuando encaja con su corazón, sí, quiere obedecer, es distinto, está errado. Querido, no puedo entender eso. Seguramente no vas a entender. Realmente no lo entiendo. No lo entiendes, pero sígueme a ver. Bueno, está bien. Cuando es así, no habría ningún problema. ¿Cómo va a seguir si no entiende, verdad? Si usted hace lo malo, ¿tengo que seguirle? No, yo no puedo hacer tal cosa. No entiendo. Entonces, no viene a ser una obediencia verdadera. Por lo cual la Biblia en sí, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? El pensamiento de nuestro ser en sí. El primer hombre, Adán, engañado por la serpiente, Satanás trabajó en nosotros y continuamente por el pensamiento que nos introdujo, nuestro corazón está errado, estando en medio del pecado. Nuestro pensamiento en sí no confiando dentro de Cristo, siendo nueva criatura. La palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, tal como es, y podemos seguirlo. La mujer samaritana lo único que hizo fue seguir la palabra de Jesucristo nada más. Y en ese momento, la mujer samaritana en ese lugar cambió. Fue al pueblo a predicar, cosa que nunca hizo. Además, la mujer samaritana, la gente se emocionaba, recibe toda la salvación a ellos y le dice a Jesucristo para que se quede ahí. 2 días estuvo allí. Los judíos de ninguna manera tienen relación con los samaritanos. Dios, ese mundo de la fe, nos lo pide a nosotros. Pedro no lo hizo así desde el comienzo. Abraham tampoco lo hizo así desde el comienzo. De tal manera Dios, en medio de la vida de Abraham, fue a Egipto a decir que su esposa era su hermana y le quitan a su esposa. Luego había tomado a la criada, tuvo a Ismael porque dijo que Dios le dio la esterilidad. Y experimentando aquello, ¿por qué yo soy tan necio? ¿Por qué yo soy engañado de tal manera? Hizo su ser, entendió lo débil que era, lo malo que era, entendió lo torpe que era su ser, y la fe de confiar en sí poco a poco fue derrumbándose. Pero ustedes, cuando tienen comunión no hay problema, pero cuando ustedes están encasillados en sí, piensan de que si yo tengo la razón, yo soy el único razonable ante su pensamiento. Realmente cuando está errado no quieren seguir, pero cuando piensan que tienen la razón, cuanto fuese, quieren dirigirse a ello, y aquellos corazones llegan a tener.
Por lo cual, señores, una iglesia salva cuando pasa el tiempo entre los hermanos salvos, en realidad, negando su pensamiento. Si juntamente con Cristo yo he muerto crucificado, ahora no vivo yo, sino Jesucristo vive, y no debo actuar conforme a mi pensamiento, debo seguir la voluntad de Dios. Por más razón que tenga, si sigo mi pensamiento, yo voy a fracasar. Exactamente, esas personas que eso lo tienen en su corazón, sea lo que fuera lo que le ocurra, por más que el pensamiento se le levante, va a pausar aquello. Dios, este pensamiento mío es así, su voluntad como es, por lo cual sigue la palabra y la voluntad de Dios. Una vez le digo, en San Juan 5, el enfermo 38 años, sea quien fuera, no podía caminar, sea quien fuera. Pero cuando dice, levántate, toma tu lecho y anda, ya que entiende que es necio conforme a su pensamiento, y cuando sigue la palabra de Jesucristo hace obra. Lázaro murió, se ha corrompido, sea quien fuera el que lo vea. Era imposible que se levanta, pero que se levante. María negaba continuamente que su hermano se levantaría, pero en la última ocasión le dice Jesucristo, si crees mi palabra, ¿no te dije que verás la gloria de Dios? Y aquella palabra, oyendo Marta, había aceptado la palabra de Jesucristo, y quitando la piedra, Lázaro resucitó, y había ocurrido una manifestación maravillosa. Señores, nosotros, Dios en realidad nos da una bendición tan preciosa. Por más que vamos por todo el mundo, no hay nadie que tenga este evangelio. Con este evangelio, el que obtengamos el perdón del pecado viene a ser una bendición que no se puede expresar por las palabras. Ustedes logran entender una bendición tan inmensa que no se puede expresar por las palabras simplemente. Yo lo mismo, ustedes también, por lo cual, recibiendo el perdón del pecado, las personas que han recibido la salvación, el Espíritu Santo de Dios, ya que obra desde aquel momento, hemos muerto en Cristo, y el Señor Jesucristo dentro de nosotros, estando vivo, se manifiesta. Entonces ustedes, cuando Jesucristo estando vivo en nosotros quiere trabajar, todo lo prepara y toda condición lo reúne, y siendo nuestra cabeza nos dice, ve a testificar, predica el Evangelio, ya evangeliza. Entonces Jesucristo trabajando, sin lugar a duda, la manifestación poderosa se va a manifestar. Pero en nuestro corazón Satanás nos dice, no tengo la fe, seguramente no voy a poder. Aquel hermano, mira cómo obra en él, pero ya en mí no se va a lograr, no tengo la fe, después lo voy a hacer. Y aquellos pensamientos, la gente que tiene aquel pensamiento, con la fe, con toda convicción no puede marchar, por lo cual la manifestación de Dios no surge, por lo cual poco a poco, mundanamente, carnalmente cae, y viene a ser formalidad la vida de creencia, desaparece el gozo que antes tenía, y la salvación en sí, dentro de sí, viene a ser poca cosa, nada en su ser, conforme al deseo de la carne, se dirige, y así va cambiando. Y señores, dentro de nuestra iglesia, ya nuestra iglesia hace años que han recibido la salvación, y en nosotros mucha gente ha recibido la salvación en la iglesia, pero entre ellos el que corra con la fe, el que predique el evangelio, el que predique el evangelio, pero muchos, ya que confía en el pensamiento de la carne, más que la guía del Espíritu Santo que surge en sí, el deseo, la experiencia que Satanás le da. Cuando quiere ir conforme a la fe, Satanás le dice que no será posible, que fracasará, y ese corazón Satanás nos lo introduce en nosotros. Por lo cual, si hay alguien que siga aquella voz, contrariamente, yo realmente soy malo, en mí no hay nada bueno, en mí no hay nada bello, por lo cual yo debo seguir al Señor. Ante mi vista, sea como fuere, sea bueno o malo, si sigo al Señor, Dios, sin lugar a duda, estando vivo, obrará. En esta ocasión,
En Alemania, realizando el campamento, el pastor Oh Yong-shin, a continuación del año pasado, en este año también durante 40 días, con tantos estudiantes, fue a un viaje sin dinero. Miles de personas, ellos cada noche, Dios le daba la comida, Dios le daba el lugar en donde dormir, y cuando veía ello, no se imaginan cuánto agradecimiento sentían. Y los pastores de nuestra misión también, humanamente, siendo amables, siendo buenos. Hay pastores que están de parte de los hermanos así. Algunos pastores espiritualmente, para guiarlos, les va exhortando, les dice que es carne, les reprende. Hay también hermanos que son así. Entonces, cuando ustedes están cansados en el mundo y cuando el pastor cálidamente le consuela, le abraza, sienten tanta paz y es muy bueno, ¿verdad? Señores, yo también, cuando trato a los hermanos, hermana, ¿por qué su fe es así? Así no se puede. Sienten tristeza. Ya no puedo llevar la vida de creencia. Y los que no tienen fe, cuando le decimos, ¿qué fe tiene usted? Y se goza. La mayoría son así. Yo también seguramente soy así. Ustedes también. Sin embargo, ustedes en realidad, desde pequeños, la manera de vivir con fe, cuando ustedes enseñan. Yo a menudo digo eso. Yo a mis hijos, cuando los crié desde un comienzo, yo les enseñé de cómo doblegar el corazón. Mi hijo a veces me dice a mí, sí, me era muy difícil doblegar mi corazón. Sin embargo, de pequeño, cuando él ya aprendió a doblegar, ahora su vida es muy cómodo y vive una vida para agradecer al Señor. Al final, en nuestro corazón, ¿qué viene a ser la fe? ¿Es creer en la palabra de Dios o creer en nuestro pensamiento? Es eso. Ahora aquí, en San Juan capítulo 2, los siervos, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, ahora en realidad lo rechaza. Realmente eso no encaja con mi corazón, pero en él, esa gente que tiene las condiciones reunidas para servir al Señor, ya no confía en su pensamiento y la palabra de Dios cree esa persona. Nosotros, el que vayamos a recibir la salvación, el perdón del pecado, entre ustedes, ¿quién no comete tentación? ¿Quién entre ustedes no hace lo malo? ¿Quién entre ustedes no miente? ¿Quién entre ustedes no tiene pensamiento fornicario? Todos somos tales personas. Sin embargo, señores, un día nosotros ante nuestra vista somos pecadores, tenemos mucha maldad, somos sucios, somos viles. Sin lugar a dudas somos pecadores, pero cuando vemos en la Biblia, no somos pecadores. Cuando vemos en la Biblia, dice que nuestro pecado ha sido perdonado, lavado, que somos limpios. Jesucristo nos dice santos, que somos perfectos. ¿Cómo yo voy a ser perfecto? No soy perfecto. Ante nuestra vista no somos perfectos, ante nuestra vista somos viles, ante nuestra vista somos mentirosos, somos malos. Sin embargo, la Biblia dice que somos justos. La Biblia dice que somos santos. La Biblia dice que el pecado ha sido lavado y que se ha realizado la eterna redención. Hoy en día hay dos tipos de cristianos en Corea. Uno que confía en su pensamiento. De ninguna manera tengo conciencia. ¿Cómo yo voy a decir que soy limpio? Sin embargo, nosotros el que decimos que somos justos, limpios, santos, no es confiar en nuestro pensamiento, sino la palabra viva de Dios, es confiar en ello. Ante nuestra vista, por más viles que somos, si Dios nos dice justos, somos justos. Ante nuestra vista, por más sucios que somos, si Dios nos dice santos, somos santos. Por más malos que somos, si Dios nos dice que nos dejó puro, que nos lavó dejándonos puro, de antemano hemos sido lavados. Así como obtenemos el perdón del pecado dentro de nuestra vida también, ante nuestra vista, sea como fuese, la palabra de Dios es lo correcto. De tal manera, es aceptarlo. La iglesia, esas personas que van criticando a la iglesia, esto y aquello van compartiendo. Y ellos no saben ni por qué lo están haciendo así.
ellos lo planifican y engañados por Satanás están en contra de la iglesia de Dios. Qué pena. Con sabiduría van inventando palabras y luego cuando pasa el tiempo cambian otra vez, cambian la historia. Seguramente ustedes también en algunas ocasiones habrán oído aquello. Aquellas personas se apartan de la iglesia, perdidos andan, y a veces cuando nos encontramos y en gran angustia se encuentran, por más que quieren volver a la iglesia, ya han perdido todo ese corazón que antes tenían, el amar al Señor, el servir al Señor, el sacrificarse, el que hayan orado en vigilia, el que hayan leído la Biblia. Ese gozo ya no lo tienen, simplemente están criticando, y por más que no quieren hacerlo así, dice que de la boca sale y ya. Van a esta iglesia y no le gusta, van a otra iglesia y se pierden de tal manera, de manera tan penosa. Ya no puede así sujetar su corazón. Anteriormente sí, era tan bueno, dicen. El evangelista Munyoung-jun me dijo esto a mí, que un hermano que fue con voluntario a Rusia, habiendo oído aquello, estaba en contra de la iglesia. Ahora, por más que quiere volver, ya no puede volver. Ahora, por más que sufre, anteriormente ese corazón puro que él tenía, anteriormente ese corazón de gozo que tenía en la iglesia, ese corazón de agradecimiento que tenía, todos aquellos corazones se había apartado y luego criticando, juzgando a otros, y acerca de su ser ya no puede más enmendar su ser y se angustia. Ayer el evangelista Munyoung-jun detalladamente me habló a mí. Satanás de tal manera, por más que sea pueblo escogido, como león que ruge, busca a alguien para devorar. Amados, amadas hermanas, hoy nosotros, dentro de esta Biblia, el primer milagro que hizo Jesucristo es hacer vino del agua. En la primera ocasión, Jesucristo dice: aún no ha venido mi hora. ¿Qué quiere decir aquello? Jesucristo, cuando le dice llena las tinajas de agua, lo llena, lleva al maestresala. Y esto, por favor, esto es agua, dirían aquello. Por lo cual Jesucristo dice que no ha llegado su hora. María le dice: hace todo lo que os dijere. Estas personas son siervos viles, tal como le dice el amo, deben hacerlo. Además, María, cuando le dice, hace todo lo que os dijere, ya que le dice esto María, si surge algún problema, María se va a responsabilizar. Haciendo yo esto, si surge algún problema. Y llena el agua en la tinaja, simplemente lo llena. Y le dice, para que lo lleve al maestresala. Antes subiste agua, pero no voy a hacer conforme a mi pensamiento, tengo que llevar y ya. Esto viene a ser la primera señal que hizo Jesucristo cuando realizó en el mundo la señal. Señores, en caso que ustedes desde esta hora, siendo guiado por Satanás mediante su pensamiento, por más que ustedes lo vean bien, por más que ustedes estén leyendo la Biblia, por más que lo lean de la misma manera, cuando leen con los ojos espirituales y cuando lo leen así simplemente, es una diferencia de cielo y tierra. Señores, leyendo el mismo versículo, hay muchos que no predican de la misma manera que yo. Cumplan la ley, sí, empeñense. Hay muchas cosas que dicen así que son buenas de oír. Habiendo recibido la salvación de la misma manera, todos son distintos, por lo cual Dios a nosotros nos dice para que nos arrepentamos y vayamos a creer en el Evangelio. ¿Qué quiere decir aquella palabra? Ese corazón confiar en nosotros, arrepintiéndonos de aquello, aceptar la palabra de Jesucristo, arrepintiéndonos, todo lo que yo hago es malo, no debo confiar en mí, no debo seguir mi pensamiento, yo fracasaré entonces. Y con ese pensamiento, ahora desde un día, yo he muerto, ahora Jesucristo es mi dueño, debo seguir la palabra de Jesucristo. Cuando logra aquello, en ese momento, Dios dentro de nosotros, estando vivo, obrará. Señores, desde hoy nosotros, en realidad, con un corazón humilde, el juzgar a otros, el criticar a otros, el señalar,
realmente calumniar a otros. Ya, ustedes dejen de hacer ello. Satanás se va a encargar de ello. No hace falta que hasta ustedes se inmiscuyan en ello. Nosotros, por Dios, entrando en la obra del Señor, ya, si yo sigo mi pensamiento, Dios no se va a gozar. Yo, si sigo mi pensamiento, voy a fracasar. Ahora yo debo seguir la voluntad de Dios y ustedes de tal manera, aunque parece bueno su pensamiento, dejando de lado aquel pensamiento, leyendo la palabra de Dios, teniendo comunión, compartiendo la palabra, continuamente el Espíritu Santo le va a dar el entendimiento. La vez pasada, en China, vinieron muchos pastores de China. Vinieron las esposas de los pastores y a la mañana dice que ellos ahora realizaron ejercicios. Anteriormente, ahora tenían comunión y no lograban bien, pero ahora cuando se ejercitaron, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, continuamente sin descansar, hablaron. Las pastoras se asustaron en gran manera. Hasta las 11 de la noche lo hicieron ahora. Todo pensamiento de la carne salió de lado y continuamente surgía en ella el pensamiento espiritual y entraba. Ahora todo ese pensamiento suyo se marchaba mediante la palabra de Dios. Ahora estaba en plenitud y estaba agradecida y así se marcharon. Hermanos, hermanas amadas, recibí en nosotros la salvación. Solamente decimos que tenemos la maldad, que hemos muerto crucificados. Habiendo sabido aquello, hay gente que todavía confía en su pensamiento. En la Biblia, sea quien fuera, ahora dice, sea quien fuera, niéguese a sí mismo. Desde ahora ustedes, ya a ver, intenten no confiar en sí. Señor, yo no confiaré en ello. Señor, muéstrame cuál es su voluntad. Y guiándole el Espíritu Santo, guiándole mediante la comunión, si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios, sin saber aquello. Un hermano cuando dice que entendió y está en medio de la plenitud, pero su corazón está en lo alto, critica a los otros y se reúnen en las saunas para compartir y solamente comen y así disfrutan de ello y van hacia el lado que se ha desviado. Tenemos lo inútil, tenemos la maldad nada más y ahora en este camino de la creencia tan bendito para echarlos, Satanás hace tantas cosas y entre ellos lo más grandioso le introduce el pensamiento, hace para que ustedes sigan su pensamiento. Ahora Satanás introduce en todos nosotros el pensamiento, así hemos vivido y como resultado éramos realmente una masa de pecado. Ahora no siendo nuestro pensamiento, debemos confiar en la palabra de Dios y ustedes aceptando con fe la palabra de Dios desde aquel momento, Dios obrará dentro de ustedes. Las bodas de Caná de Galilea, el hacer vino del agua, como también el que camina el enfermo 38 años, el que reviva Lázaro que murió. Todo esto no encaja con nuestro pensamiento, parece que no será posible, pero la palabra del Señor cuando lo aceptamos tal como es, aquellas obras maravillosas surgen. Ya hace 10, 20 años que hemos recibido la salvación. Ha pasado sin sentido alguno tanto tiempo, pero hay gente que todavía no se ha despojado de su ser. Ahora en realidad, despojándose de su ser, dejando de lado su ser. Por más razón que tengan, no sigan sus pensamientos, sigan la palabra del Señor, tengan comunión y junto con la iglesia siendo guiados mediante el siervo del Señor, podrán llevar una buena vida de creencia. Pero cuando no conocen la Biblia y juzgan la iglesia y critican la iglesia especialmente, gente que dice conocer bien la Biblia y juzgan al siervo, aquellas personas realmente se destruyen en la fe y no pueden menos que terminar en medio de lo miserable. Y con un corazón humilde, cuando están junto con la palabra, junto con la iglesia y conforme realmente a Dios, cuando Dios obra en ustedes, pero que den frutos preciosos. Vamos a orar. Todos durante un momento, vamos a tener momento para orar.